Para quienes nos están escuchando y participan de este espacio, de este webinar, les agradezco su participación. Agradezco también a Diego, a Anthony y a Arturo que han aceptado también participar, presentando y dando los comentarios, y a Paola Villar que va a moderar este espacio. Antes de darles el pase a Paola, solo quiero digamos, resaltar, ¿no es cierto?, la importancia que tiene para el IPE el discutir de estos temas tan importantes de políticas públicas. Comenzamos hace varios años dando poniéndole cifras, si quieren, a la magnitud del problema al cual nos enfrentamos en el caso de Petroperú. Y ahora en febrero último o en marzo último, organizamos un evento al cual trajimos a Juan Carlos Echeverry, un ex CEO de Ecopetrol, la empresa estatal petrolera en Colombia, para recoger experiencias internacionales, y a partir de eso armamos una mesa de trabajo con varios expertos, incluidos a Arturo y Anthony. Así que este boletín que va a presentar Diego es producto de ese trabajo y del seguimiento de varios meses a este tema tan importante. Así que sin más, Paola, te doy el pase para que puedas moderar la sala. Gracias. Gracias, Carlos. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Paola Villar, soy subeditora de la sección de Economía y Día Uno del Comercio. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias también, Diego, Anthony, Arturo, por el espacio y a Lipe también por esta discusión tan importante, además en una coyuntura, como decías, Anthony, muy turbulenta, muy pesada, y que sin duda pues nos va a dejar con varios problemas en los siguientes años por solucionar. Para hacerles también un preámbulo a la conversación, vamos a estar recibiendo las preguntas que tengan aquí, tanto para Diego como para Anthony y Arturo. Está abierto el espacio para que después de sus presentaciones podamos revisar algunas de las preguntas. Por temas de tiempo es probable que no lleguemos a todas, pero les pido que vayan dejando también sus consultas si ya tienen algunas de antemano, que revisen las presentaciones y que puedan dejarnos ahí sus comentarios para poder alcanzarlos. Y sin más, Diego, empezamos contigo para poder hacer esta presentación. Muchas gracias, Paola, ¿no? Anthony, Arturo, Carlos y a todos los que están involucrados en la organización del evento. Yo voy a tratar de tener digamos, una visión general, un marco de diagnóstico, sin detenerme demasiado, porque creo que ya todos conocemos esto, lo hemos venido hablando ya hace varios años. ¿No? Igual vale la pena tener algunos números, solamente refrescar alguna data, eh, pero lo más interesante va a ser discutir sobre lo que viene después. ¿No? O sea, tenemos ahí cuatro ejes de intervención, ¿no? Es cierto modo alineados con lo que está tratando de hacer desde ya pro inversión. Ojalá tengamos o sea, la idea es tener una discusión orientada a qué cosa es lo que se va a poder hacer a partir de ahora. ¿No? Y además teniendo en cuenta pues, que estamos cambiando autoridades nacionales pronto, ¿no? A partir ¿no? finales de julio, agosto, vamos a tener un nuevo MEF, un nuevo MINEM, un nuevo PCM, ¿no? Y ojalá más alineados que el actual gobierno con lo que quiere, con el plan de los DUs anteriores. Vamos, voy a permitirme compartir pantalla. Eh, Yo soy un poco inútil en esto, ya discúlpenme. Si se ve, voy a poner acá presentación. ¿Se ve bien? ¿Sí? Ya, ok. Entonces, a ver, situación actual de Petroperú. Este es un negocio que va a pérdida ya hace rato. Y el motivo por el cual no hemos tenido una implosión es básicamente por los rescates estatales, no justo a tiempo, antes de que se terminen de cortar las líneas de financiamiento, no antes de gatillar los covenants con los inversionistas extranjeros. ¿No? Entonces esto puede dar una imagen distorsionada de lo que en realidad es la situación financiera, operativa de Petroperú. ¿No? Sin el apoyo estatal, Petroperú ya hubiera acumulado esos 13 años consecutivos de resultados negativos, ¿no? Hace rato que hubiera entrado en esquemas ¿no? más similares a un proceso concursal ¿no? en Indecopi, ¿no? O los covenants que mencionábamos antes para el caso de los inversionistas extranjeros, ¿no? Y ahí no sé en qué medida te puede proteger un concursal de Indecopi, la verdad.
Em, el, a ver, la madre del cordero y el motivo por el cual estamos en este hoyo es conocemos el proyecto de la nueva refinería de Talara, ¿no? Que ya llevamos unos 20 años, casi unos 20 años en esta historia, ¿no? Que con un costo inicial más cerca de los 1.300 millones de dólares, hoy estamos hablando de costos finales de 6.500. Ahora, claro, hay algunos de estos que yo entiendo pueden ser justificables porque te dirán, oye, se trata de otro proyecto, ¿no? O sea, tienes estas unidades auxiliares, ¿no? Tienes, oye, ¿no? Está la parte de flexicocking, esto, lo demás. No, que había parte que estaba puesta en el costo inicial, pero en realidad se transformó en un proyecto mucho más ambicioso. Em, Ahora, claro, eso te podría justificar algún gasto adicional que no necesariamente calificaría como sobrecosto. Pero de esto, probablemente cerca de la mitad sí es sobrecosto, ¿no? ¿No? Entendido como el costo de las demoras, idas y vueltas, retrocesos. Aquí tenemos el desagregado, ¿no? De dónde está viniendo esos 6.530 millones de dólares. Y una de las preguntas más ácidas aquí para cualquier financiero, lógicamente, sería, ok, si nos ha costado estos 6.500 millones de dólares y quisiéramos venderlo, digamos, el Estado peruano decidiera venderlo hoy día, ¿cuánto te pagarían? ¿No? ¿Cuál sería el valor de este? Eso se lo dejo ya a Anthony y Arturo de repente responderlo, pero eso es digamos, ese quizá eh, es la perspectiva más ácida, más realista de lo que es realmente un sobrecosto. ¿No? O sea, si yo quiero vender ese mismo activo, ¿cuánto me va a pagar en el mercado dado los flujos esperados? Este sobrecosto monstruoso eh, gatilló obviamente el disparo de una deuda, ¿no? Que se multiplica por 10 en la empresa desde el 2013, ¿no? Desde que se autoriza este endeudamiento de la nueva refinería de Talara. Eh, Nosotros, me acuerdo, teníamos antes en una presentación un gráfico también de al ritmo actual de producción y de rentabilidad, cuánto le toman las empresas, ¿no? A las Pemex, a las Ecopetrol, a las otras pagar su deuda, ¿no? Y algunas pues eran 6 años, 10 años, 15 años, ¿no? En Petroperú era infinito, ¿no? Dado que no tenías el espacio operativo en los últimos años en promedio para pagar tu deuda, ¿no? Al ritmo en que ibas, literalmente nunca ibas a poder pagarla. Ahora, sí quiero ser claro acá. eh, Esto no significa, y el ritmo el que va, uno podría decir, oye, ya, pues esto mejor le echamos tierrita, ¿no? Y nos olvidamos. Probablemente eso no sería lo más responsable, ¿ya? Y creo que ese es también el espíritu de esta conversación, sino encontrar salidas realistas y desde mi perspectiva, por lo menos que sean lo más fiscalmente responsables a largo plazo. ¿Ya? Petroperú, además de un tema energético, hoy se ha vuelto un problema fiscal. ¿No? Y la responsabilidad como hacedores de política pública, como personas que tienen que, ¿no? Influenciar o eventualmente hacer política pública, en parte tiene que ser cómo hacemos que este problemón sea lo menos caro a largo plazo. Hoy vamos a hablar un poquito más adelante de los esquemas de financiamiento que se han tenido, pero digamos que sí es en la parte operativa posible pensar en que una gestión bien hecha de Petroperú, ¿no? Con una flexicocking andando a los 95.000 barriles por día, ¿no? Con una eh, gestión privada, o por lo menos con los mejores incentivos privados que se pueda, es posible que te empiece a pagar esta deuda. ¿No? Esto va a depender de varias cosas también. Tienes márgenes de refino que hoy están siendo beneficiados por la guerra, no, el costo, bueno, ya de repente ya hoy día ya no, no, pero hasta la semana pasada, por lo menos tenías unos márgenes de refino bastante sólidos que te iban aguantando, no, te iban ayudando en hacer caja. El punto que quiero hacer es, sí hay una deuda gigante, ¿no? Y hay que gestionarla con la mayor responsabilidad posible, pero esta es una deuda que se puede ir pagando si es que se toman las medidas correctas. Y un poquito más adelante vamos a hablar de ellas. Uno de los grandes temas, y de hecho va a ser el primer eje de la conversación, uno de los grandes temas es el tiempo promedio de permanencia de los presidentes del directorio. O sea, ya ha llegado a niveles de broma.
O sea, sí, no, antes, periodo 2006-2011, ¿no? Aquí ese es el contexto del inicio de la refinería, ¿no? Un presidente, ¿no? En promedio, no te duraba 27 meses, hubo dos en esta etapa, ¿no? Es ahí en este quinquenio. No, luego entramos en el quinquenio 2011-2016, no bajamos a 12 meses, en promedio un año te duraba cada presidente, en quinquenio 5 años, 5 presidentes. Luego entras al periodo 2006-2021, cuando la volatilidad política sube considerablemente en el país, eso te genera mucho más cambios, llegas a 8 meses en promedio permanencia de un presidente. Y luego ya el periodo a partir del señor Castillo, no, hasta hoy, por lo menos hasta el mes pasado, hasta mayo, ¿no? Con el señor Luis Arzaburu, el presidente promedio dura 3 meses. Ya, entonces, por supuesto, esto no es solamente el presidente, luego cuando rota el presidente, usualmente tienes también una rotación en la gerencia general, ¿no? En la gerencia general también tienes una recomposición del resto del directorio, ¿no? Y hacia abajo. Entonces tiene gente que está entrando y saliendo de la compañía desde hace ya algunos años y cualquier plan, expectativa de política, ¿no? Sostenible, predecible, ¿no? De cara al interno y de cara a los inversionistas se pone cuesta arriba. ¿No? Entonces, o sea, ¿qué plan puedes avanzar de nuevo, interno o hacia afuera, ¿no? Con este nivel de rotación? De 3 meses, 3 meses por presidente, y de nuevo, esto permea además a la señora Rita López, ¿no? Y además gerentes que han ido entrando y saliendo los últimos años. ¿De dónde esto lo veníamos adelantando antes, esto de dónde ha venido el problema fiscal? ¿No? Tienes, ¿no? aportes de capital por esto ya los últimos 13 años, ¿no? Aportes de capital por algo más de 15.000 millones de soles, garantías por casi 9.000, préstamos entre una y otra cosa, 1.200 millones de soles, ¿no? Y tu apoyo extra de este año. Hemos comprometido todavía, entiendo, van a venir este mes, debería entrar el primer tramo de 500 millones de dólares ahora en junio. No, pero todavía no tienes este desembolso de los 2.000 millones de dólares que se habían comentado. ¿No? Y mira, y desde hace un tiempo, a ver, si uno retrocede hasta vamos a decir, el 22, eh, eh, Petroperú todavía podía decir hasta ese momento más o menos, mira, efectivamente hay esta especie pues de garantía implícita del tesoro, no con la deuda que estamos teniendo, no, estos activos esto que se ha ido transfiriendo no es en realidad un salvataje, no, sino es más es inversión. Y todo esto se va a ir pagando, y esa era la historia, ¿no? Todo esto se va a ir pagando solito, tranquilo, lindo, conforme empiece a entrar los flujos de la refinería, ¿no? Como tengamos esto andando, ¿no? A partir del 23-24, ¿no? Esto ya se va a pagar solito. ¿No? Olvide eso. Entonces, esto, en otras palabras, esto no le cuesta realmente un sol al Estado peruano. No, esto es solamente una inversión que luego va a ser súper rentable. Ya, y a partir del 23 eso ya queda claro que nunca fue cierto. ¿Ya? Pero queda claro a partir del 23 que evidentemente era falso, ¿ya? Y que sí le está costando al Estado peruano, y hay costos de oportunidad gigantescos con el dinero de lo que se ha gastado hoy día. Se sigue gastando, creo, para tratar de recomponer el problema. Y una cosa, perdón, que me olvidé de comentar de repente antes, no hay manera de que esto sea, no hay manera que el problema desaparezca. Ya, a veces uno quisiera decir, "Oye, ¿sabes qué? Mágicamente desaparecemos Petroperú y desaparecemos y mágicamente desaparece la deuda, ¿no? Y empezamos de cero al 2016 como si nada se hubiera hecho. Eso es imposible. ¿Ya? Eso es imposible, eso nunca, eso lamentablemente no puede suceder. Ya, no podemos ir más atrás al momento de privatización de la privatización que nunca se hizo de Petroperú segunda parte de los 90 tampoco. ¿No? Entonces tenemos que jugar con las cartas que tenemos. Y lamentablemente las cartas que tenemos nos dicen que cualquier alternativa de solución va a costar plata. Ya, ¿no? Va a costar poco, mucho, un montón, ahorita poco y después más, largo plazo, corto plazo, pero nos va a costar plata. Ya, no, entonces, estamos aquí definiendo entre alternativas, yo digo normalmente entre malas, pésimas y nefastas. Ya, ¿no? Todas tienen algún problema,
Y lo que tenemos que elegir es la que sea más responsable, insisto con esto, y más responsable con el largo plazo fiscal del Perú. Ya, ese es creo que uno de los principios centrales. Entonces, bueno, acá a la derecha podemos ver algunos de los costos de oportunidad que hemos perdido con un Petroperú que ha ido succionando recursos del Estado. Ok, entonces entrando ya a la parte más, me he extendido un poco el tiempo, así que entrando ya más a la parte de aquí adelante, ¿no? Con el DU 010 de finales del año pasado. ¿No? Como sabemos, esto es básicamente una reorganización patrimonial de la empresa a cargo de Proinversión, ¿no? La creación de bloques patrimoniales, ¿no? Licencias, permisos, con una gestión especializada. Eso es algo que se venía pidiendo desde hacía un montón de tiempo. No, pero inversión es la que tiene que ser, es la responsable de definir estas modalidades. ¿No? Y además, en paralelo, tienes una reestructuración operativa y laboral. Lógicamente, esto tiene un componente político, ¿no? Que no es fácil de lidiar, que es complicado, con muchos intereses internos, con muchísima plata en juego también. ¿No? Entonces, aquí lo que se requiere para que avance esto de manera correcta es un apoyo político de repente decidido desde las instancias, desde más arriba. ¿No? Yo no estoy totalmente seguro que eso se tenga hoy, pero como comentábamos, el actual gobierno tiene pues un mes y medio más, ¿no? Incluso menos. ¿Qué estamos hoy? Sí, ¿no? Un poco más de unos 40 días, vamos a decir. Entonces, de aquí adelante, no tenemos estos instrumentos legales, pero va a ser mucho más fácil avanzar con lo que se tiene que hacer, que de nuevo puede tener costos políticos altos, ¿no? Si tienes un apoyo decidido a nivel del Ejecutivo. Em, entonces, este avance del DU bueno, ya el DU siguiente, ya el del 26, ¿no? Especifica el fideicomiso, ¿no? Ya con patrimonio separado, no recursos de uso restringido, trazabilidad de los desembolsos, básicamente para la compra de combustibles. No, la idea es tener un mejor control sobre compras y abastecimientos de lo que es de Petroperú y asegurar que estos 2.000 millones de dólares ¿no? que vienen desde, a fin de cuentas, los impuestos que pagamos todos nosotros, ¿no? tengan un uso responsable. Y ahí tiene las partes ¿no? de Petroperú con Proinversión y es un baile delicado. Ahora, el DU tiene límites como cualquier DU para eso se requiere una hoja de ruta integral, que aquí ya vamos a la parte de la cual quizás va a ser más interesante conversar con Anthony y con Arturo en los siguientes minutos. El primer eje, y digo que es parte del esfuerzo de lo que salió en las mesas, conversando con expertos, es lo de gobernanza, ¿no? Esto de los 3 meses por presidente es absolutamente inaceptable. ¿No? Puedes tener el mejor plan del mundo, con la mejor buena intención del mundo, con miles de millones de dólares, y tienes un presidente cada 3 meses, no va a funcionar nada. Entonces, aquí una de las alternativas tendría que considerarse, por lo menos con el Congreso entrante, es una norma ya con rango de ley, ¿no? Que si bien, claro, técnicamente tiene el mismo peso que un DU, no es políticamente lo mismo. Y entonces hay una norma con rango de ley, con un mandato claro de lo que tiene que hacer y no hacer Petroperú, cuáles son las líneas de negocio y en el mismo espíritu de repente tratar de darle alguna especie de blindaje adicional al directorio eh, para protegerlo de esta injerencia política que hemos visto en los últimos años. Entonces, ahí el segundo aparte es fortalecer el gobierno corporativo, ¿no? Y de nuevo, o sea, acá no estamos inventando la pólvora, ¿ah? Estos son asuntos que se han hecho en refinería, en petroleras estatales, en varios lugares antes, ¿no? Veíamos antes el caso de Ecopetrol, también que lo hemos conversado en un espacio similar. No, acá no hay que inventar la pólvora, es simplemente ver lo que ha funcionado y tratar de replicarlo. Un paso poco menos ambicioso, pero con una línea política clara, es esta alinear
la gestión con los estándares que tenemos en la OCDE de empresas públicas. Recordemos, Petroperú tampoco está en Proinversión, perdón, en FONAFE. ¿No? Entonces, por ahí necesitas un mejor alineamiento de cuáles van a ser, o sea, cómo van a entrar los directores, cuáles van a ser los criterios para que entren. Esto podrías tenerlo regulado en una norma, pero por lo menos estar en una ley, pero por lo menos entrar con una estándares OCDE o FONAFE podrían ser un buen paso. Y ya desde el DU, si no recuerdo mal, de septiembre del 24, hablábamos, perdón, hablábamos de esta designación de un CTO para la reorganización de esta empresa. No, esto es algo que está tratando, a su modo, de avanzar Proinversión en este momento. El segundo eje es la reorganización de los activos y el patrimonio para la sostenibilidad de las diferentes líneas. ¿No? Austeridad y esclarecer los sobrecostos, esto es clarísimo. No, ahí tienes varias propiedades que se pueden, no propiedades por decir alguna cosa, ¿no? ¿No? Pero tienes inmuebles ¿no? que no son necesarios en absoluto para el core del negocio, que podrían irse reduciendo. Y a ver, eh, mucho de esto realmente no te va a mover la aguja, dadas las dimensiones de la deuda que tienes, ¿ya? Pero sí te puede dar una señal. ¿Ya? Sí te puede dar una señal de disciplina, ¿no? Frente al mercado, frente a los mercados, ¿no? En el frente interno también. Te da una señal de, bueno, ahora nos estamos ajustando el cinturón, vamos a ser más eficientes. Entonces, si bien en términos de ahorro multimillonario no vas a llegar a mover mucho la aguja con esto, sí te puede empezar a transmitir que se está tomando en serio la reestructuración, ¿no? Y que van a haber cambios de verdad. Bueno, reestructuración de la gestión de activos, reorganizar los activos en bloques patrimoniales, esto lo conversábamos ya antes, cada uno con una gestión propia. Idealmente acá poder identificar en cada uno de estos bloques patrimoniales cuál es la necesidad o la oportunidad que podemos tener de atraer capital privado. ¿No? Esto se hace más fácil, esa estructura de atracción de capital privado, cuando tienes bloques patrimoniales independientes, que es el siguiente punto, ¿no? Impulsar los mecanismos de inversión privada, aquí en la gestión de la refinería y del oleoducto. El eje 3 es la parte operativa. Aquí recordemos, esta es una empresa, no tiene que tener márgenes, tiene que tener utilidades, no tiene que gestionarse como un negocio, que al margen de que lo que puedan decir los papeles, ¿no? Que, oye, la deuda es esto, no, la deuda es el otro, ¿no? Y esto lo administra el otro, y estos son bits en una computadora, mucho de esto. Al final lo que tiene que funcionar es que el negocio opere, ¿no? Que tengas el petróleo, que tengas el margen, que tengas o sea, la parte real de la compañía funcione. Esto pasa en buena cuenta por tener una unidad de flexicocking, ¿no? Que es ¿no? la joya de la corona operativa, ¿no? Que te transforma el petróleo pesado, ¿no? En un combustible de alto valor. Esto hoy me parece que está a 50 y pico, no 50.000 barriles por día, cuando deberíamos estar más cerca de los 95. Nos está un poco más, a un poco más de la mitad, lo cual no te permite cerrar la brecha operativa que tienes todavía pendiente. Revisar la estructura de costos, plan de compras y política de precios. Una mala práctica que a veces se tiene es, oye, llego con las justas, ¿no? Por falta de capital de trabajo, ¿no? Llego con las justas a tener que hacer compras de emergencia, ¿no? Que me terminan saliendo muchísimo más caras que si hubiéramos tenido un plan de compras más o menos ordenado, comprando directamente del explotador. ¿No? Pero lo que termina pasando es le termino comprando al intermediario, ¿no? A, no sé, 10 20 30% más, porque lo necesito ya. ¿No? Y porque no había tenido el capital del trabajo antes para hacerlo. Entonces, aquí un plan ordenado de compras, solamente con eso podría estar sacando márgenes muchísimo más razonables y parecidos a los que se tienen hoy día en las empresas privadas. Y obviamente optimizar la gestión de recursos humanos. Este es uno de los problemas, ¿no? De los temas pendientes más gruesos, más delicados, más políticamente más difíciles, con los que se tienen que trabajar. Ahora, de nuevo, aquí el tamaño en capital humano, en recursos humanos de la compañía podría ser reducido sin necesidad de sacrificar eh,
eficiencias, y de repente esto es parte de lo que podemos conversar con Anthony y Arturo más adelante. Y lo último es políticas públicas ya para un poquito más de largo plazo para dinamizar el sector de hidrocarburos a través de nuevas inversiones. La gestión de Perú Petro, más allá de Sinermin y Minem, tiene espacios de mejora, ha tenido también rotaciones altas, de repente no tan altas como Petroperú, pero también rotaciones altas en los últimos años. Em, Tenemos que modernizar marco regulatorio, sistemas de regalías también entran acá, que tienen algún nivel de desorden, poca predictibilidad, ¿no? Y que básicamente todo en conjunto lo que te ha hecho es una caída dramática en la inversión en hidrocarburos por tipo en los últimos años, ¿no? Esto realmente no se justifica en la caída del precio del petróleo, ¿no? Que alguien puede decir, bueno, pues ya vale menos, entonces exploro menos, pero las dimensiones de las que estamos hablando de la contracción tienen más que ver con políticas internas, con las malas políticas internas que hemos seguido, la falta de predictibilidad principalmente, que con el mercado internacional. Entonces, con esto ya culmino, me pasé un poquito del tiempo, creo, mil disculpas, pero quedo atento primero a los comentarios de Anthony y Arturo y después a las preguntas que puedan venir del público. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Y ahí ya tenemos algunas preguntas que se van acumulando. De nuevo, recordarles que nos pueden dejar sus consultas a partir de la presentación de Diego y también otras que tengan para los panelistas. Y Anthony, pasamos con usted para poder comentar también sobre el tema. Muchas gracias. Bueno, buenos días con todos. Fantástica la presentación, Diego, porque de alguna otra manera al final le terminamos poniendo un poco número a todo esto que ya sabemos que es una suerte de, de- de- de desmadre económico, ¿no? Lo que nos ha significado Petroperú. Estaba tratando de encontrar un número que nos pudiera de repente graficar mejor, incluso, eh, no sé si mejor, pero en adición a lo que ya habíamos graficado, podríamos haber construido la carretera, la nueva carretera central perfectamente. Entonces yo decía, si comparamos gasolina versus gasolina, ¿ok? Alguien, te lo dejo de repente como reto, Diego, para ver si con el IPE podemos hacer ese ejercicio y con Arturo también. Es decir, podríamos hacer el ejercicio de cuánto le significaría en ahorro al Estado peruano, en realidad no al Estado peruano, a los ciudadanos peruanos, si es que hiciéramos la carretera central, que está valorizada en veintitantos mil millones de soles, o sea, menos de lo que nos ha costado la refinería de Talara, y cuánto supondría ese ahorro en combustible de viajar 7, 8 horas a 2 horas y ver si solamente con el ahorro de combustible de los ciudadanos, ya con eso hemos generado un plus. Yo creo que da, ¿no? Pero sorprenden los números. A mí siempre me sorprenden los números y me sorprende más la defensa cerrada que se hace de una empresa que claramente es un lastre hoy día para el gobierno peruano, para el país en general. 33 hospitales de primer nivel, o sea, esos son más de un hospital por región, de lo que nos venimos quejando siempre. No hay hospitales en ninguna región. La pobre gente que se enferma de algo más o menos complejo tiene que venir a Lima sí o sí. Entonces, oye, Cusco debería tener su hospital, Puno su hospital, Cajamarca su hospital, Loreto y Quito su hospital y de primera calidad. Bueno, no pasa nada. Casi 300 colegios de alto rendimiento. También me vuela la cabeza pensar eso. Y yo usaba un número adicional, que era, nosotros podríamos haberle dado agua potable y desagüe a todo Puno, a todo Huancavelica, a todo Iquitos, a todo Ucayali y a todo Ica, y nos quedaban más o menos como mil y tantos millones de dólares para terminar de ejecutar más que Siguas, solo por poner más datos a los que tú ya has dado. Y el descalabro sin duda parte no solo por lo que hemos hecho mal, que era dimensionamos algo que claramente era de este porte y terminó siendo de este tamaño, incorrectamente, claramente incorrectamente dimensionado en su momento. No se nos contó que efectivamente era un proyecto que iba a terminar costando 6.500 millones de dólares y en vez de darnos la explicación, el tema simplemente contaba con el apoyo de un cierto grupo político, ¿no? Que quería su empresa estatal, que quería mantener su empresa estatal y a costa de lo que pudiese pasar, se siguió impulsando.
Yo hice un recuento alguna vez de todos los beneficios que se le ha dado a Petroperú. Y ustedes, y Arturo, recordarás correctamente, cuando se le asigna a dedo a Petroperú la explotación del lote 192, que para efecto práctico era el lote que más petróleo producía en el Perú. Hoy día nuestra producción de petróleo más o menos está alrededor de 34.000 barriles por día, cuando ya estamos consumiendo casi 300.000. Eso es lo que producimos versus lo que de lo que deberíamos de poder producir. Bueno, el lote 192, cuando se le entrega a dedo, sacan una ley del Congreso. En esa ley del Congreso se dijo, Petroperú tiene que abrir su accionariado al capital privado hasta en un 49%. Y esa fue la condición sine qua non que se nos dijo, no, le vamos a asignar el lote 192 a Petroperú, pero vamos a abrir el accionariado para que efectivamente ingrese gobierno corporativo, que era un tema del que tú correctamente mencionabas, Diego. Pregunta es, ¿qué porcentaje han abierto? Cero, cero. Y eso es una ley que claramente está incumplida. Y si hay una ley que está incumplida, hay responsabilidad de aquellos que tenían que haberla cumplido. Hasta ahora no pasa nada. Luego vino, regalémosle ya no solamente el 192, sino el lote 64. Y con otro condicionamiento. El otro condicionamiento también era no gobierno corporativo, nueva gobernanza. ¿La han cumplido? No. Han pasado décadas, ya pasó más de una década de eso. Han cumplido con alguno de los prerequisitos para que le regalemos petróleo, para que le regalemos plata de todos los peruanos a Petroperú, con ninguno. Eso lo dejo un poco ya para un second round, como para de repente hacer un intercambio más fluido de ideas. Gracias, Anthony y Arturo. Creo que podemos pasar contigo para también ampliar los comentarios aquí, para ya poder abrir el espacio a las preguntas que existen ahorita ya y poder discutir en general entre ustedes también sobre esto. Muchas gracias, Paola. Gracias al Instituto Perú de Economía por la invitación para participar en este panel. Saludo a Anthony y a Diego también. Bueno, a la pregunta, ¿no? Que Anthony había soltado respecto al ahorro. Tengo más o menos referencia del número, Anthony. Más o menos sale que el ahorro anual que tendría esta carretera central estaría fluctuando alrededor de 700 millones de soles a 900 millones de soles por ahorro de combustible. Con lo cual, si tú haces una proyección a 30 años, más o menos lo que dura un proyecto de infraestructura, solamente en ahorro de combustible te estás ganando 10.800 millones de soles, ¿no? Entonces tú piensas en el costo de oportunidad que hablaba Diego de poner más de 30.000 millones de soles en una empresa que está prácticamente quebrada, a hacer obras de infraestructura de esta magnitud, ¿no? Y eso yo no estoy hablando del ahorro de tiempo en los pasajeros, la reducción de los costos logísticos, la reducción de la tasa de accidentes, que eso podría llevar el número mucho más alto. Entonces, sí, efectivamente, si uno ve lo que Diego ha mostrado respecto al gasto que se ha hecho en Petroperú en rescates, el costo de oportunidad para el Estado peruano y para la ciudadanía en general de estos aportes fiscales es muy significativo, ¿no? Y eso nos lleva a reflexionar aquí realmente pues que la reforma de Petroperú, yo pienso que no es solamente una reforma de la empresa, sino repensar cómo vamos a reintegrar todo el sector de hidrocarburos al contexto internacional, ¿no? La presentación que hace el IPE se concentra en el caso Petroperú y muestra una evidencia contundente respecto a la situación de la empresa, que al final ha reflejado la política de gobierno en estos últimos 5 años de querer mantener un enfoque estatista, básicamente rescatando las ideas, ¿no?, de los años 70, ¿no?, de querer impulsar una empresa estatal cuando el mundo ya ha cambiado. El mundo ya está en otro contexto y estos experimentos estatistas no han funcionado, ¿no?, en los países de la región. No hemos visto el caso nomás de Bolivia acá al costado, que una iniciativa estatista promovida por el gobierno del presidente Morales, ¿no?, ha llevado prácticamente al colapso, ¿no?, de las reservas de gas natural y a la crisis, ¿no?, prácticamente macroeconómica del país, porque Bolivia dependía
de las divisas que entran de las exportaciones de gas, ¿no? Entonces yo pienso que hay un riesgo de solamente concentrarnos en la empresa y no ver el panorama general, ¿no? Entonces yo creo que el estudio que se ha presentado el día de hoy es clave para poder entender que la crisis de Petroperú es una crisis más amplia que atraviesa el sector hidrocarburos, y Anthony lo había adelantado con el problema de los lotes petroleros, ¿no? La caída de la producción petrolera, la reducción de la exploración, la incertidumbre regulatoria y la pérdida de competitividad, ¿no? Por eso yo pienso que el próximo gobierno debería evitar una estrategia exclusivamente centrada solo a ver Petroperú y a ver realmente todo el contexto del sector hidrocarburos peruano, ¿no? De poco va a servir reorganizar Petroperú si el país continúa perdiendo reservas y producción y desincentivando nuevos proyectos, ¿no? Además, otro tema que yo creo que es claro de la evidencia estadística que ha mostrado Diego, es que hay una discusión pendiente de qué determinar cuál es el rol estratégico de Petroperú. O sea, ¿qué va a hacer? Porque realmente no se sabe qué hace Petroperú. O sea, ¿qué debería definirse realmente cuál es el rol clave que va a seguir esta empresa a través de una ley, que quede muy claro cómo se va a estructurar la empresa, ¿no? Para que podamos establecer un esquema de gobernanza, ¿se dan cuenta? ¿No? Eso es muy importante, ¿no? El aspecto más contundente de la presentación que yo veo es la evidencia sobre la inestabilidad institucional de Petroperú con una alta rotación de funcionarios. Es una cosa impresionante, ¿no? Por eso yo pienso que el próximo gobierno debería establecer una reforma integral que otorgue una mayor autonomía a la empresa, estableciendo esquemas transparentes de elección de directores, requisitos profesionales mínimos, un mandato estable, KPIs claramente definidos respecto a la empresa. Antes de discutir nuevos aportes financieros o esquemas de participación, yo pienso que es clave definir una estructura de gobierno corporativo blindada del ciclo político. Y para terminar esta primera ronda, la presentación ¿no? ha mostrado los sobrecostos de la refinería de Talara, ¿no? Sin embargo, ¿no? Vemos que, al menos yo tengo esta preocupación, que lo que pueda generar como flujo de caja la refinería es muy acotado para pagar esa deuda. Hemos hecho algunos números, ¿no? Y para que ustedes tengan una idea, si asumimos que la refinería trabaja al 90%, es más o menos como 86.000 barriles, y el margen de refino vuelve después de los acuerdos de paz que han ocurrido el día de ayer a los $10 por barril históricos, la refinería en un año estaría produciendo básicamente un margen de refino agregado de $285 millones. Entonces, ese es el flujo de caja esperado de esa planta, asumiendo que produce el 90% de capacidad. Entonces, hay un reto importante de ver cómo se va a hacer una reestructuración económica de la empresa para que se ajuste esos márgenes económicos. Porque si bien es cierto, ahorita con el problema del estrecho de Hormuz y la guerra en Medio Oriente hay unos márgenes bastante atractivos, son márgenes de corto plazo. Y la deuda que ha mostrado Diego es de muy largo plazo. Entonces yo ahí no suelto esa problemática para conversarla después, porque yo veo que los números no cierran. De acuerdo, Arturo, muchas gracias. Y sí, ya tenemos de hecho varias preguntas. Perdón, Voy a... Pablo, de repente unos temas Sí. chiquitos de retracción. Sí, claro, con márgenes de refino de 10, Arturo, efectivamente va a ser bien complicado, ¿ah? No, Sí, esperemos que puedan ser, bueno, vamos a ver cómo terminan. Sí, pero efectivamente con 10 la matemática se te pone cuesta arriba. ¿No? O sea, hoy estás con 3, 4 veces más. sí, ¿No? Pero eso se debería, como dices tú, eso se debería corregir. Vamos a ver cuánto. así es. ¿No? Vamos a ver a cuánto bajan. Y lo otro, solamente para entender la dimensión del problema desde el punto de vista más financiero. O sea, acá se ha tenido que hacer una arquitectura financiera especial para poder meter este flujo extra de los $2.000 millones, ¿no? Sin reventarte los ratios financieros. Porque la compañía ya no aguantaba más deuda. ¿No? O sea, si tú le metías esto como deuda, ¿no? Eso te gatillaba en Nueva York un par de juicios complicados. Mm. ¿No? Entonces, aquí se ha tenido que entrar con una estructura, ¿no? Unos SPVs, que no es nada. A ver, esto se ha ensayado antes en otras petroleras, ¿no? Adecuándose lógicamente a las necesidades legales de cada país, pero nos da una idea del límite al que se ha llegado
¿no? De tener que entrar con estos vehículos especiales financieros para poder aguantar la compras o sea, básicas. No te estoy pagando, no te estoy repagando toda la deuda, estoy pagando, te estoy financiando simplemente que te vuelvan a abrir líneas de capital de trabajo los bancos. O sea, lo más mínimo. Y eso sí te habla, y acá, y menciono esto porque los DEUs que estábamos mencionando han recibido algunos desafíos en el Tribunal Constitucional, ¿no? Sobre, ¿no? La pertinencia o no, la urgencia que se tenían, ¿no? Y la verdad es que la compañía ya estaba y cualquier persona ¿no? que pueda leer un estado financiero más allá del límite. ¿No? Entonces, la urgencia va por ahí, ¿no? Por esta situación financiera que se dejó deteriorar, vamos a decir, los últimos años, hasta llegar ya a finales del año pasado a una situación absolutamente crítica y urgente, que es parte de lo que explica por qué se entran con estos DU como se entró, ¿no? No, claro, de otra manera, claro, hace de repente 3 años no hubieras tenido una justificación para entrar con un DU. Hoy, con la situación financiera como está, ya se hace mucho más razonable, legalmente hablando, que tengas que entrar con un DU, mientras, ojalá, se prepara una norma, como lo mencionamos en el eje uno de las propuestas, una alternativa desde el Congreso para responder a esto ya con más solvencia y estabilidad política. Gracias, Diego. Arturo, no sé si quieres sumar algo más por ahí o puedo trasladarles las preguntas. Yo tenía un No, comentario. Sí, Yo tenía un Antonio. comentario que, perdón Arturo que te corte, buenísimo el dato que nos soltaste entre 700 y 900 millones de soles de ahorro anual solamente en combustibles, porque ya nos empieza a dar claridad. Pero, Diego, nosotros habíamos conversado en varias oportunidades sobre la necesidad de tomar control sobre la caja de la empresa, porque, claro, llegan los flujos y no sabíamos qué pasaban con esos flujos, ¿de acuerdo? Entonces alguien usaba esos flujos de manera absolutamente eh, libérrima, por decirlo de alguna forma, sin rendir cuentas ni al accionista y mucho menos al público en general, que somos los que finalmente terminamos financiando al accionista. Y sale este DU, el 003, donde se dice, oye, fideicomiso, que es un poco lo que veníamos reclamando, ¿no? Por lo menos establece un fideicomiso. Para mí el fideicomiso es incompleto, porque lo que hace es que es un fideicomiso que te, te tiro recursos con uso restringido solamente para que puedas utilizar estos recursos en la compra de combustibles y en un par de cositas más. Check. Pero hubiese sido ideal que el fideicomiso se establezca sobre toda la caja de la empresa. Y que ese fideicomiso no solamente lidie con el ingreso de los flujos que vengan por financiamiento, por aportes, sino que además, producto de la venta de los productos refinados, que esos ingresos se consoliden en uno solo y que se empiece ahí a pagar correctamente todas las deudas y tener control efectivo sobre la caja. Una caja única, digamos. Tendría que haber habido una caja única. ¿Por qué? Porque ahora sale, por ejemplo, Petroperú y nos dice, oye, no, pero yo en lo que va el primer semestre voy a dar utilidades. ¿Y cuánto le debes a tus proveedores locales? ¿Estás tomando en consideración la deuda de tus proveedores locales para sacar ese número? ¿Has hecho default de los pagos a los que te habías comprometido originalmente con los proveedores locales? Es decir, sigo sin entender muy bien cómo es que ellos manejan los números. Al final del día, cuando tú terminas viendo todos los estados financieros, resulta que los números que te van contando se van diluyendo, ¿no? Se van cayendo. Entonces, ¿no era mucho más sensato controlar toda la caja? ¿Por qué no se controla toda la caja? O sea, tanto lo que me viene de gratis como lo que ingresa por mi actividad propiamente dicha, y que todo eso sea un gran solo consolidado que me permite ir diciendo, bueno, a fulano hay que pagarle, a mengano hay que pagarle, y hay que pagarle al Estado, que es el que nos dé la plata, o sea, el que nos prestó la plata, si es que fuera el caso. Pero tienes un orden de prelación y tomas control. Entonces, ya deja de ser apetitoso políticamente hablando que cualquiera quiere entrar ahí. Y si es que hay algún mecanismo medio extraño, por ejemplo, como puede ser la compra de petróleo, que más o menos sabemos que por ahí varios
barriles se filtran gratuitamente, pues va a ser mucho más fácil poder comenzar a tener cierto nivel de control. Lo dejo ahí un poco para comentario. Buenísimo. Voy a empezar con las preguntas para que no nos coman. Igual no sé, Diego, Anthony, si quieren ampliar también sobre lo que Arturo, si quieren ampliar sobre lo que decía Anthony en este momento. Pero hay una pregunta justamente que creo que está dirigida específicamente para Anthony, pero también Arturo, podrías tú ampliar en este tema de Carlos Penny Videgaray. Él menciona, ¿qué sugieren para avanzar con los lotes y el desarrollo de operaciones upstream en el país? No sé, empezamos contigo, Anthony, y seguimos contigo, Arturo. A ver, hoy día producimos literalmente una miseria, ¿no? Y no es que no tengamos más petróleo, la realidad dicta que sí tenemos más petróleo. Es más, los geólogos antiguos que trabajaban, algunos de ellos en Petroperú, ellos hablaban de que hay más o menos entre 200.000 a 400.000 barriles por día ya descubiertos. Entonces la pregunta es, ¿por qué no los podemos aprovechar? Gran parte de la discusión que ha sido opacada es porque de alguna otra forma hemos complicado la vida tanto a la labor de exploración, que es ir a buscar el recurso y a explotar aquello que ya está, con permisología que realmente termina siendo absurda, que simplemente lo que hemos obtenido ha sido que las empresas medianas que antes tenían cierto interés en mirar el Perú, pues ya perdieron ese interés. Y dicen, ¿para qué voy a ir si lo más probable es que encuentre un pozo, un yacimiento relativamente chico y la cantidad de permisos que voy a tener que gestionar alrededor de ellos son inmensos? Luego tengo que lidiar con una operación de un oleoducto norperuano que se cae a pedazos y que dicho sea de paso, lo opera, no es dueño Petroperú, lo opera Petroperú. Y luego tengo que lidiar con la OEFA, y luego tengo que lidiar con Ocinermin, y luego tengo que lidiar con gobiernos regionales, y luego tengo que lidiar con gente que me secuestra. Ya nos hemos olvidado, por ejemplo, que el antiguo lote 8, por ejemplo, creo que era el 8 de Pluspetrol Norte, lo paraban secuestrando ese yacimiento, ¿no? Y secuestraban a la gente, o sea, llegaban los APUs de la zona, secuestraban a la gente y era más o menos una suerte de chantaje. Entonces, nosotros como país, nosotros como Estado hemos permitido que la burocracia genere justamente esta costa adicional de impedimento de nuevas inversiones y obviamente gestación de corrupción, y en paralelo hemos permitido que las personas que viven aledañas a alguna operación lucren también con una actividad que tendría que estar siendo cautelada por el Estado. Y luego se la regalamos a Petroperú. Y lo otro ha sido que le hemos ido regalando las cosas más bonitas a Petroperú y Petroperú las fue pidiendo. ¿A cambio de qué? A cambio de nada. A cambio de cero. Pero al privado sí lo estamos exprimiendo. Pongo un caso. Los lotes del noroeste, que son lotes ya antiguos, mayores, viejos, que vienen operando desde fines de 1800, comienzo de 1900, algunos, otros 1940, 50. O sea, ya son pozos que vienen declinando una zona que viene siendo realmente cargada. eh, Le aplicamos regalías de 40%, 35%, 45% a yacimientos que son chiquititos. ¿A quién vamos a traer con eso? A nadie, ¿no? Claro, alguien me dirá, oye, lo de Anadarko con Chevron offshore. Sí, es que es offshore. Es offshore y todavía no sabemos nada. Entonces, hasta que no encontremos y no sepamos qué hemos descubierto ahí, es pura especulación. No sé, Arturo, si compartes. Sí, sí, claro, todavía tiene que haber un desarrollo de inversión significativo en el offshore, ¿no? Para poder ver si es que tenemos reservas en esa zona. Tengamos en cuenta que la inversión offshore supera los 100 millones de dólares por pozo perforado de exploración, pues estamos hablando de zonas muy riesgosas en el mar, ¿no? Pozos muy profundos. Pero a la pregunta, yo pienso que hay un tema clave que hay que resolver aquí y es definir, como vuelvo a decir, el rol de Petroperú en todo esto, porque si no tiene el Petroperú un rol en este modelo de negocio del sector upstream, ¿no? Entonces, tal como está la situación, no vamos a avanzar mucho, Paola, ¿no? Ese es uno de los grandes problemas, ¿no? Yo creo que el contexto internacional ha mostrado que la seguridad energética se ha vuelto algo muy clave para la región, porque el abastecimiento de hidrocarburos está sujeto a los conflictos geopolíticos. Entonces, el Claro. próximo gobierno yo pienso que tendría que incorporar un eje adicional
a lo que ya ha propuesto muy bien el IPE, ¿no? ¿Cuál debería ser el adecuado nivel de capacidad de refinación nacional? Y ahí ver si Petroperú encaja o no. No se ha hablado nada tampoco de lo que tiene que ver, ¿no? En el rol de Petroperú en las emergencias, ¿no? En el abastecimiento de combustible. Entonces tiene que redefinirse eso para después pensar en el upstream, ¿no? Porque, como le digo, la política gubernamental que hemos tenido en estos 5 años ha sido meter a Petroperú en todo lo que se pueda en el segmento upstream y downstream. Esa ha sido la política, que es un lineamiento estatista, como he dicho, ¿no? Entonces, el upstream tiene que resolver varios problemas, ¿no? O sea, el tema del oleoducto norperuano que hablaba Anthony, se ha pensado en darlo en concesión, ¿no? En este programa de participación privada, ¿no? El programa de inversiones en activos que está promoviendo por inversión, me parece a mí que es una alternativa razonable dado el contexto que tiene ahora la empresa, pero debería centrarse en problemas concretos, ¿no? Dependiendo del tipo de activo, podrían haber diferentes esquemas alternativos. Si hablamos, por ejemplo, de un lote petrolero que tenga Petroperú como el 192, podrías trabajar con contratos de operación, por ejemplo, alguna alianza estratégica, un joint venture, en fin. O también ver el rol de Perú Petro, pues, ¿no? Porque también Perú Petro ha tenido gran responsabilidad en la situación que tenemos ahora y está un poco a la deriva Perú Petro. No ha sido exitoso en licitar lotes petroleros. Esa es su función, ¿no? Y ha habido interferencias políticas, y no lo ha mostrado Diego, pero en Perú Petro también han habido varios cambios de presidentes y directorios que no han permitido trabajar esta entidad. Entonces, si la ley orgánica de hidrocarburos dice que nuestro modelo de desarrollo de negocios del sector upstream es la competencia, la inversión privada, hay que retomar eso y ver si Petroperú tiene un rol. Desde mi punto de vista, no debería estar Petroperú en el upstream, porque el upstream es un negocio de alto riesgo y requiere muchos recursos. Petroperú, si va a tener un rol que hay que definir bien, tendría que estar en la refinación y en la comercialización, que es lo que tiene. Eso es lo que yo pienso. Y evitar ya estos intentos estatistas, ¿no? De querer tener una empresa verticalmente integrada, que son muy románticos, son muy de los años 70, pero que en el contexto actual, dado el problema de Petroperú, que se ha vuelto un agujero negro fiscal, yo creo que eso es una quimera en este momento. Así que hay que dejar que el sector privado retome las iniciativas de inversión, incluso en el oleoducto norperuano, que como ha dicho Anthony, se ha vuelto un cuello de botella actualmente. Sí, importante también la mención a Perú Petro porque en realidad ahí ha habido una alta rotación que no es para menos, cambios que se han tratado de hacer que no se han podido hacer y bueno, eso sí ameritará otro análisis. Diego, no sé si quisieras ampliar alguno de los puntos tanto que han Y comentado yo Anthony como Arturo. quizás, sí, quizás solo para reforzar el último punto de Arturo, me acuerdo cuando vinieron a comentar el caso de Ecopetrol, se hablaba, ¿no? Oye, no hay que integrarlos hacia arriba, ¿no? Y tenemos que entrar, ¿no? Para que la empresa pueda ser eficiente, no tiene el tema de la refinería, pero además tienes que conectar con el upstream. Y en el caso de Petroperú, yo honestamente eso no lo veo. No, o sea, o sea, ya hemos asumido un riesgo gigantesco con la refinería que nunca debimos haber asumido. Y yo no sé, pues, de dónde, aún así, si quisiéramos, de dónde va a sacar Petroperú los 100 millones, 200 millones, 300 millones que se necesitan para ser socio en Upstream, ¿no? A riesgo de perderlos, además. Eso está muy bien que lo hagan un Chevron, está perfecto. Y si les liga, buenísimo. ¿No? Pero eso no es responsabilidad, negocio, no debería ser responsabilidad, negocio de Petroperú. ¿No? Para esa estructura ya existen las regalías, como mencionaba Anthony, acá más tenemos una desorden e impredictibilidad en el asunto de regalías, que es lo que ha bajado significativamente la inversión en exploración, ¿no? O sea, cobramos ¿no? regalías como si fueran pozos ciertos a inversiones sumamente inciertas. ¿No? Eso no es atractivo para nadie, ¿no? Otros países se llevan ahí toda la inversión que podría haber entrado aquí. em, pero entonces, eso se corrige y con un Perupetro bien administrado, ¿no? Eso se corrige de otra forma. No necesitas que entre un Petroperú a hacer inversiones de esa naturaleza, además con plata que no tiene. Eso sí creo que tenía que quedar claro.
Ujú, gracias, Diego. Y de hecho, he visto que algunos están respondiendo algunas de las preguntas por el chat, les agradezco por eso. De hecho, Iván Alonso hacía una pregunta, creo importante también para ampliarla, Anthony, vi que la respondiste, ¿no? A Arturo y a Diego. Iván dice, ¿no son ustedes escépticos sobre la reorganización en curso? La venta de activos no estratégicos parece reducirse a 5 inmuebles, eso no va a reducir sustancialmente la deuda y la incorporación de capital privado sin mayoría accionaria difícilmente se va a dar. Tú colocabas, Anthony, que eres absolutamente escéptico. Quisiera que puedas ampliar un poco más sobre eso. Y de ahí, Diego, por favor, tus comentarios y también los tuyos, Arturo. Vamos contigo, Anthony. Muy bien. Ok, gracias. Bueno, es que responderle pues al maestro Alonso es un reto, ¿no? Y voy a tratar de hacerlo. Yo soy absolutamente escéptico de todo lo que significa empresa estatal, Alonso. Iván, absolutamente escéptico. Lo que estamos haciendo es un paliativo con Petroperú, me queda claro. Que se deben vender los activos, los inmuebles, yo creo que sí, por lo menos como señal de buena voluntad hacia el pueblo peruano, ¿no? O sea, ya te hemos sacado 6.500 millones de dólares, ya te hemos sacado 6.500 en apoyo, o sea, nos ha sacado ya más o menos como 10.000, 12.000, 11.000, ya perdí la cuenta, 11.000 millones de dólares, por lo menos, o cuando menos, me deshago de aquello que es suntuoso. Me deshago pues del Rolex de Dina. ¿De acuerdo? Me quedo con mi Casio, con mi Citizen. O sea, como muestra. Sí soy absolutamente escéptico y yo no creo que efectivamente Petroperú vaya a lograr una reestructuración que le permita estar saneado en los siguientes años. Creo que, y voy a tratar de juntar esto con una pregunta que hacía Carlos Penny también. Eh, ¿Qué necesita Petroperú? Necesita tener un directorio tipo el BCR por 5 años, bien cerrado, bien estructurado, con gente muy capa, muy perfilados a la parte financiera y solución de crisis, con un presidente que sea muy fuerte, muy líder y que esté absolutamente descontaminado de cualquier injerencia política. Pero ¿cuál va a ser el resultado final? Ponerla en azul. Y una vez que la pusimos en azul, ¿qué hacemos con Petroperú? Esa era la pregunta que además que hacía Arturo al principio, donde decía, definamos cuál es el rol que va a tener Petroperú. Hoy día Petroperú abastece solamente el 19% del mercado de combustibles. Del 50, que lo hacía hace escasamente menos de 10 años, está en 19. Es decir, como que la tendencia de Petroperú es a diluirse. Bueno, entonces protejamos lo único que hoy día tiene o que podría tener valor, que es esta refinería, que refine pues crudo. Pero para que refine crudo tengo que habilitar la selva, si es que estaba más pensado que justamente el crudo que teníamos que refinar entalara el crudo pesado de la selva, crudo pesado de la selva que no viene para acá. El único campo que más o menos produce, que es el campo de Bretaña, toda la producción se va para Manaos, en Barcaza. No viene nada para acá. Y el lote 192 parado, y el lote 64 parado, y el otro era el lote 8 de Pluspetrol Norte parado. Toda la parte de la selva, todo parado. Entonces, pongámonos un poco de nuevo, ya cero sentimentalismo y pensemos, ¿qué hacemos con estos 95.000 barriles que podemos producir todos los días? ¿De dónde sacamos el material? ¿Lo vamos a importar o vamos a comenzar a proveer por lo menos que alguien cargue eso? Si es que dejamos a Petroperú solamente refinando y con una comercialización relativamente chica, yo no tengo problema con eso. Pero en adición tenemos que abrir todo el litoral peruano para que cualquiera pueda venir y cargar y descargar combustible libremente. La gente está pensando que el petróleo se va a acabar o que ya está muriendo en el mundo. No, señores. El petróleo no se acaba y no se muere. Cada día consumimos más y vamos a seguir consumiendo más petróleo. O sea, vamos a necesitar infraestructura. Y una vez, yo creo que lo comentaba contigo, Diego, ¿cómo es que el país más rico, más poderoso y más fuerte del mundo, como son los Estados Unidos, no tiene pues Petro USA? Porque no lo necesita. ¿Por qué si Estados Unidos, que es el país militarmente más relevante, económicamente más relevante, no tiene un Petro USA? No lo necesita. Tiene tantos agentes y tiene tanta reserva de combustible que su rol estratégico lo tiene protegido, pero por otro lado, la atención de sus mercados está completamente satisfecha. ¿Por qué? Porque tienes terminales a lo largo y ancho de todo el país. Tienes tubos, tienes camiones, tienes refinerías, tienes todo. Abramos eso.
Abramos eso, entonces ya nos vamos a evitar tener que estar subsidiando una actividad que naturalmente la puede desarrollar un privado y que tú le pones ciertas condiciones para que tu estado, tu país, no se quede desabastecido. Gracias, Anthony. Diego. Sí, pero sobre lo último que mencionaba antes, yo creo que eso debería responder bien a esta historia de que si no tenemos a Petroperú, nunca va a llegar gasolina a la selva. Ya, ¿no? Que es o sea, que evidentemente es una manipulación, ¿no? De lo que realmente podría pasar. O sea, tú, así como llega, ¿no? El arroz, el azúcar, la cerveza, el aceite, ¿no? Y tienes cadenas de Coca-Cola. distribución, la Coca-Cola la tienes hasta el último punto, ¿no? Igualito puedes llevar petróleo si es que los precios y los incentivos son adecuados. ¿Ya? O sea, ahí es una ahí tienes una distorsión además con el asunto del IGB que podemos conversar, pero en el fondo no hay ningún motivo para que tengas que tener una empresa estatal que lo haga. O sea, es como que me digas, oye, porque no hay una empresa estatal no me va a llegar pues el azúcar, ¿no? O sea, sí llega, o sea, hay cadenas de distribución privadas que perfectamente pueden llegar. Y si por algún motivo tú quieres tener un subsidio adicional en esos espacios, ¿no? Y de motivo político, ¿no? Sabes que quiero que llegue más barato, ¿no? Porque el traslado va a ser muy caro. Bueno, lo subsidias. Ya lo subsidias como se hace con 500 otras cosas, ¿no? Y lo concesionas, eso es perfectamente manejable dentro de un esquema de administración privada, bien pensado, ¿no? Idealmente con buena competencia, con buenos precios, pero no necesitas una empresa pública para que te provea, para que te provee este servicio. Es como el mercado está funcionando hoy día porque así lo has hecho, ¿no? No porque así tenga, o sea, así lo has puesto a propósito, no porque así tenga que ser. Gracias, Diego. Arturo, vi que también respondiste, pero creo que podrías hacer las menciones también aquí para que todos te escuchen. Sí, efectivamente, como dicen los colegas Anthony y Diego, realmente no se necesitaría tener una empresa estatal que cumpla un rol subsidiario, ¿no? Porque hay oferta del mercado nacional e internacional, ¿no? Entonces, dentro de nuestro modelo constitucional se supone que las empresas estatales compiten de igual a igual, ¿no? Con las empresas privadas, ¿no? Es lo que establece la Constitución. Lamentablemente, pues debido a la injerencia política, ¿no? Las visiones ideológicas, se le ha dado un trato preferencial a Petroperú. Para que tengan una idea nomás, ¿no? O sea, esta empresa se mantiene a flote regulatoriamente porque el Ministerio de Energía y Minas ha exonerado a Petroperú de varias regulaciones de seguridad industrial, de medio ambiente, y impide que los reguladores la puedan supervisar. Incluso el tema de la mezcla de combustibles y bioetanol, biodiesel, todo ese tema está exonerado. Entonces es una empresa que no solamente está a flote por el rescate económico que ha muy bien ilustrado Diego en su presentación, sino también por el salvataje regulatorio que se le ha venido dando. Porque imagínense que a una empresa privada se le intente dar un salvataje regulatorio con decretos supremos o resoluciones ministeriales asimétricas a favor de la empresa. Sería un escándalo, ¿no? De magnitud enorme. Las multas que se están evitando por los incumplimientos. Es increíble que Petroperú no tenga un estudio de riesgos, ¿no? Se le exoneró del estudio de riesgos. Entonces es un peligro de seguridad industrial, ¿no? Entonces, realmente la necesidad de tener una empresa estatal que compita en las condiciones en las que está Petroperú es muy cuestionable. Realmente, vuelvo a decir que esto se ha transformado en un agujero negro fiscal, ya lo mostró Diego, más de 30.000 millones de soles y no tiene cuándo parar. Me preocupa a mí que cuando el margen de refino caiga volvamos a tener problemas, ¿no? Y eso está a punto de darse. Yo creo que en este año y principio del 2027 el margen de refino debería estabilizarse, así que no hay mayores conflictos geopolíticos en esa zona del Medio Oriente, y ahí vamos a tener un problema de caja, ¿no? El otro asunto que me gustaría decir para terminar esta intervención es el tema que tiene que ver con la gobernanza, pues, ¿no? Concuerdo en que es necesario generar un blindaje y establecer la meritocracia en la empresa, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, de desvincular trabajadores, reorganizar, todo ese tema, no debería ser apuntando solamente a una reducción de costos per se, ¿no? Que puede ayudar, sino a rescatar aquel personal que es eficiente y bueno en Petroperú, porque hay gente buena en Petroperú,
y ver en dónde se puede hacer la reestructuración que corresponda, ¿no? Hay que tratarlo con mucha delicadeza, pero efectivamente tenemos que establecer un esquema meritocrático como mínimo si vamos a buscar mantener a la empresa en algún rol estratégico que habrá que establecer, porque como le digo, yo no veo un rol estratégico todavía, no hay un definido qué es lo que tiene que hacer esta empresa bajo el enfoque subsidiario. Vamos a volver al enfoque subsidiario. Diego ha hablado de algo importante que es el IGB, ¿no? O sea, hay de repente un rol subsidiario, pero también creado artificialmente por un tema tributario, ¿no? O sea, se ha creado la ficción de un esquema subsidiario por un tema tributario que debería resolverse, ¿no? Nosotros tenemos acá, por ejemplo, grandes comercializadores de combustibles que pueden llenar al país de combustibles en poco tiempo. El asunto no tanto pasa por esa disponibilidad de combustibles del extranjero, sino por el almacenamiento, la infraestructura logística. Es un problema que impide que eso funcione. Entonces, por eso, como yo comentaba y termino con eso, el Petroperú es un problema de un elemento mayor que es la problemática del sector upstream, downstream. Upstream, atracción de inversiones privadas para desarrollar nuestro gran potencial hidrocarburífero. Y downstream, la capacidad de almacenamiento para gestionar los riesgos nacionales e internacionales. Gracias, Arturo. Y nos está ganando el tiempo, entonces quisiera, Diego, Anthony, Arturo, pedirles algunas reflexiones finales. Sí voy a sumar un comentario que vi que también había respondido aquí Arturo, de Henry Harman, que hacía mención al tema de la seguridad nacional, ¿no? Y que en algún momento se ha utilizado como excusa para no privatizar o concesionar. Y la gran pregunta es qué tan cierto es efectivamente esto. En medio de este debate además que estamos teniendo, les agradecería si pueden contestar también esa pregunta y hacer unas reflexiones puntuales, finales respecto a este tema para que ya podamos cerrar esta discusión. Diego, empezamos contigo. Ya, gracias, Pablo. Yo creo que ese punto lo he respondido ya bien, Anthony, en la anterior, no diciendo bien, en realidad, si tienes un mercado abierto, competitivo, ¿no? Donde realmente puedas tener opción en toda la costa de tener ¿no? Desembarque de crudo y con buenas redes de distribución, no hay mayor motivo por el cual te debería asustar una crisis global. No, algunos dicen, oye, no, pero tenemos que mantener no, el precio más bajo. Oye, vamos a mantener el precio más bajo a costa de quién, ¿no? Alguien tiene que pagar ese precio bajo. ¿No? Van a ser el mercado es aquí, no te va a perdonar. Entonces, si tú estás teniendo un precio más bajo, es un costo de oportunidad. ¿No? Si estás, no, si por otro lado, si tienes otros esquemas vamos a ver, el Fondo de Estabilización de Combustibles, ¿no? Que no ha funcionado bien, no, que han funcionado en verdad realmente mal, podemos conversar de eso después, pero o sea, el punto de fondo es, tú no necesitas necesariamente tener una empresa pública como es Petroperú para tener seguridad energética. ¿Ya? Eso tiene que quedar claro. Tienes otros mecanismos de reservas, como el fondo o de compensación de precios, como el Fondo de Estabilización de Combustible, de subsidios focalizados. Podemos conversar de eso en extenso. Pero no es que la existencia de Petroperú de por sí te prevenga de nada. De hecho, ya, como mencionaba Anthony, es menos del 25% del mercado, después de ser casi el 50%. Con lo cual, de hecho, uno podría empezar a cuestionar si es que realmente necesitas actividad empresarial del Estado a partir del capítulo 60 de la Constitución, el rol subsidiario del Estado, si con un 20 y pico, 22, 23, 24% se justifica esta actividad empresarial. ¿No? Entonces, bueno, ahí lo dejo. Perdón, y solamente para el punto final, si yo tuviera que elegir un tema, probablemente es gobernanza. O sea, sin gobernanza realmente no vas a ir a ningún lado. De ahí puede partir todo el diseño subsiguiente. Pero si no tienes un sistema de gobernanza mínimamente predecible, con gente buena a la cabeza y que puede tener algún nivel de predictibilidad en su trabajo por los siguientes años, en verdad todos estos planes van a dar exactamente lo mismo. Gracias, Diego. Y tal vez por ahí podemos empezar, Arturo, en la reflexión final muy puntual, les pido por el tiempo. ¿Por dónde empezarías? Bueno, aparte de la gobernanza, que ya lo dijo Diego, yo empezaría por una buena reestructuración patrimonial, ¿no? Eso yo creo que la gobernanza tiene que venir con una adecuada reestructuración patrimonial. Agarrar todos aquellos elementos de la empresa que están generando pérdidas y quedarse con aquellos elementos que van a generar flujo de caja y evita.
recursos que van a servir para pagar la deuda de corto y largo plazo, porque Petroperú debería alinearse solamente a crear valor económico. En este momento de urgencia, crear valor económico para afrontar las deudas que tiene la empresa a corto y largo plazo. Eso es lo que debería planearse urgentemente. Y para poder lograr eso, es lo que ha dicho Diego, gobernanza. Porque sin gobernanza, sin autonomía va a ser muy difícil, ¿no? Entonces yo creo que eso es a muy corto plazo para no ir a otras cosas, ¿ya? Y finalmente la parte de la necesidad de la empresa pública, como ya hemos mencionado, para garantizar seguridad energética, más que tener una empresa pública, necesitas infraestructura de transporte e infraestructura de almacenamiento. Y ahí donde tenemos un gran problema, porque cuando hay iniciativas estatistas, y no solamente es Petroperú, sino otras iniciativas que se han soltado en el Congreso de la República, en el Perú, como amenaza de renegociación de contratos, amenaza de crear entidades públicas para manejar los inventarios, ¿no? De los hidrocarburos, genera disuasión a la inversión en estos elementos críticos. Entonces, si tú quieres seguridad energética, como digo, debes tener infraestructura de transporte, logística y almacenamiento. Eso es lo que nos falta. Más que tener una empresa exclusivamente dedicada a eso, porque eso hemos mostrado que genera pérdidas, ¿no? Puede ayudar en el medida que tú le des un objetivo claro asociado a la creación de valor y que cumpla con el objetivo de seguridad energética, pero yo creo que Petroperú en este momento no está para garantizar la seguridad energética porque está literalmente quebrada, necesita pagar su deuda de corto y largo plazo. Gracias, Arturo. Anthony. Sí, bueno, solamente para redondear un par de cosas, ¿no? Este es el temor de la empresa estratégica, ¿no? Siempre dicen, oye, y si hay un conflicto interno, externo, ¿cómo vamos a quedarnos desprovistos de petróleo o de electricidad? Siempre usan ese argumento. No han leído la ley, pues. No han leído ni la ley eléctrica ni la ley orgánica de hidrocarburos, que faculta que el Estado tome control de todas las instalaciones que sirvan para justamente fines energéticos en caso de conflictos armados. Punto, se acabó. Ahí hay una ley. La ley ya lo dijo. Los que operan en el Perú saben perfectamente que existe esa ley y que si el día de mañana el ejército, la FAB, la Marina toma control de alguna refinería o de alguna instalación, pues no pueden decir nada, se tienen que callar la boca y luego, pasado el conflicto, haremos las cuentas. Con lo cual, ese argumento tampoco existe. El otro argumento, oye, Ecopetrol. Siempre usamos a Ecopetrol, Codelco, Pemex, PDVSA, Petrobras. Todas tienen algún tipo de complicación. Incluso Codelco, la empresa modelo supuestamente estatal chilena del cobre. Terrible. Comienzo a revisar un poco sus datas, su data económica y no es muy alentadora. Utilidad por cobre, 388 millones de dólares de lo que ha evidenciado en el último cierre del 2025. Un monstruo, 388 millones, con problemas de sobreendeudamiento, que es lo mismo que tiene Pemex, lo mismo que tiene PDVSA, lo mismo que tiene Petrobras, lo mismo que tiene Ecopetrol. Es decir, saquémonos de la cabeza esto que la empresa estatal funciona. No funciona. Así de sencillo. Personalmente creo que no funciona. Yo sí me enfocaría en adición a lo que decía Diego, que es gobierno corporativo, cerrar las clavijas de la caja y evidentemente tener un plan definido. Y voy a tratar de responder una pregunta que insistentemente Carlos Penny me hace. Si es que yo aceptaría ir a Petroperú. Yo aceptaría ir a Petroperú con gente como Diego Macera, con gente como Iván Alonso, con gente como tú, siempre y cuando tengamos un mandato claro y que el mandato sea qué queremos hacer con esa empresa. Porque si lo que vamos a hacer es ponerla nuevamente en azul para que venga alguien y la compre y al final jalamos el freno en mano y no ocurre, vamos a volver a tener nuevamente a una empresa que va a comenzar a sangrar recursos del público. Mientras no hayan mandatos claros, yo personalmente no estaría en posición de decir sí me gustaría, no me gustaría. No, si tú me dices vamos a ir porque vamos a hacer esto, bestial, vamos, no tengo ningún problema. Pero dime qué cosa quieres hacer. Pero esto de tener una empresa que vive en el limbo y que en el momento en que coge cierta atracción
con el Congreso, con un ministro, con un presidente, o con un sector de la prensa, o con un sector de la población, se vuelve intocable. No, muchas gracias. Para eso prefiero dedicarme a otra cosa. Es más, prefiero escuchar música de tener que perder mi tiempo en algo que sé que no va a llegar a rendir frutos, ¿no? Y eso es. Y creo que también deberíamos estar hablando de Sedapal y también deberíamos estar hablando, por ejemplo, de Corpac y también deberíamos estar hablando de algunas empresas eléctricas que todavía las tiene el Estado y que las usa de alguna u otra manera también a voluntad. Ojo, menos porque están sujetas al control de FONAFE. FONAFE sirvió para algo. Por lo menos FONAFE sí tiene ciertos controles corporativos que, por ejemplo, en el sector eléctrico han funcionado relativamente bien. Cuando a Petroperú la sacamos del control de FONAFE, empezó el desmadre. Gracias, Anthony, quedó clarísima la respuesta. A todos los que nos han seguido en este evento, en los comentarios les hemos dejado la presentación, van a poder verla ahí en el siguiente enlace, la pueden descargar y también el boletín de discusión, así que por favor les pido que lo puedan revisar, que lo compartan también con quienes están tan interesados en este tema. Ha sido una discusión realmente muy interesante. Les agradezco, Diego, Anthony, Arturo, por el tiempo y también a Lipe por el espacio. Ya nos reencontramos en una siguiente oportunidad. Cuídense todos y muy buenas tardes. Muchas gracias. Listo, gracias. Muchas gracias por Chao, acompañarnos. Hasta chao. luego, gracias por la invitación.